Módulo 2, clase 6. Hoy estaremos viendo autoridad espiritual 2. Muy bien, saque sus notas y empiece por favor a tomar las ideas que les parezcan interesantes, porque es necesario guardarlas también en la libreta junto con en nuestro corazón. En 1 Samuel capítulo 24, versículo 4 al 6 dice de la siguiente manera: Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. 1 Samuel capítulo 26, versículo 9. Y David respondió a Abisai: No le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Guárdame, Jehová, de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Otro pasaje, 2 Samuel capítulo 1, versículo 14, dice: Y le dijo David: ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? El contexto de todos estos pasajes tiene que ver con algo muy interesante respecto a la autoridad. Saúl había sido escogido como autoridad delegada, era el rey de la nación. Sin embargo, el Señor había desechado a Saúl porque éste había desobedecido al Señor. Y ustedes recuerden aquella ocasión que hablábamos la clase pasada en que él perdona todo lo que Dios le había dicho que tenía que destruir de los amalecitas. Perdona una parte, guarda algunos animales, ¿verdad? Lo mejor de las ovejas, los bueyes y animales engordados. Entonces, el Señor se buscó a alguien más obediente, más sujeto, y unge o manda ungir a David. David formaba parte del ejército de Saúl cuando él mató al gigante, si ustedes recuerdan esta historia. De pronto, ambos estaban ungidos e Israel tenía dos reyes. Uno que estaba operando, pero que ya Dios lo había desechado, y otro más que estaba ungido también como rey, pero todavía no había llegado el tiempo de sucederle al anterior. Y David es perseguido por los celos del rey Saúl al enterarse de que Dios lo había escogido a él, e intenta matarlo en esta persecución. David estaba en una posición muy difícil, entonces David podía defenderse y igual responderle a Saúl e incluso matarlo, pero lejos de esto, él huye y Saúl lo persigue hasta el desierto de Engadi, dice la Biblia. Entonces, allí en una cueva se encuentra David con los hombres de Saúl. Estaba en sus manos porque Saúl estaba dormido. Quizá él hubiera podido pensar: ¿por qué no matarlo? El rey Saúl está en rebeldía, yo ya estoy ungido. Seguramente Dios no verá mal que lo elimine, pues al fin y al cabo Dios ya me eligió a mí, ya me ungió a mí. Sin embargo, David sabía que matarlo era rebelarse contra la autoridad de Dios. Saúl sería o había sido ya rechazado por Dios, pero aunque era rechazado, todavía seguía siendo el ungido del Señor. Por lo tanto, David prefería retrasar su ascenso al trono a ser rebelde y tomarlo pronto. Este es el mismo principio que operó en el corazón de David, el principio que operó en el corazón del arcángel Miguel, cuando se encuentra con el diablo y disputa el cuerpo de Moisés. El arcángel, aun cuando sabía que Satanás era pues Satanás, él recordaba que algún día había sido su autoridad en el cielo.
Y en Judas capítulo 1, versículo 9, registra este momento. Dice así: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. ¿Podía? Sí, pero no quiso. Dice, sino que dijo, el Señor te reprenda. El arcángel recordaba que en algún momento de la historia, este Satanás había sido una autoridad de él en el cielo, y él no se atrevió a tocar eso, y le dijo, este es un asunto que no es mío, el Señor te reprenda, yo no voy a hacer nada. ¿Por qué? Porque la autoridad es un asunto de implicaciones sumamente profundas y delicadas. Entonces nosotros los hombres y mujeres que servimos a Dios tenemos que estar bajo sujeción y estar bajo autoridad, porque ese es un principio de necesidad absoluta. Escuche lo que le voy a repetir, algo que ya le había enseñado en la clase pasada. La obediencia trasciende a lo que nosotros hacemos, aunque lo que hacemos lo hagamos para Dios o para el reino de Dios. Si David gobernaba sin someterse a la autoridad, su gobierno sería tan inútil como el de Saúl finalmente. Entonces, Saúl y Judas Iscariote funcionaron en el mismo principio. Saúl perdonó lo mejor de las ovejas, desobedeciendo a Dios, y Judas vendió a Jesucristo por 30 monedas de plata. ¿En qué se parecen ambos casos? En que ambos hombres estaban consagrados a un ministerio específico. Judas Iscariote a la administración de los bienes de Jesús en la tierra y Saúl a administrar la autoridad sobre el pueblo. Los dos estaban consagrados, los dos estaban apartados, los dos estaban entregados a una tarea que tenía que ver directamente con un servicio a Dios. Pero por muy alto que sea la consagración o la entrega que usted pueda tener a un ministerio, no justifica o no cubre el pecado de rebelión. Y David tenía la conciencia tranquila hasta que llegó y le cortó un pedacito de manto de Saúl cuando lo encontró en la cueva dormido. Podía matarlo, pero no era un asunto suyo. Además, era su autoridad, aunque estaba en rebeldía y aunque lo estaba persiguiendo para matarlo a él. Pero cuando le cortó un pedacito de su manto, entonces vino sobre él el Espíritu Santo y lo redarguyó. Él se sintió mal, dice la Biblia, se turbó. ¿Por qué? Porque Dios no solamente condena el homicidio como tal, sino hasta la más leve intención de cortar con un cuchillito, con una crítica, con una difamación o con un señalamiento la orilla del manto de alguien que Dios puso como autoridad, aunque esta autoridad esté mal. Ese no es un asunto suyo ni mío, es un asunto de la autoridad para con Dios. Porque para Dios representa rebelión también cualquier calumnia, cualquier mala actitud, desobediencia o una poca desobediencia representa una desobediencia total para Dios. No es como yo quiera, no es cuando yo quiera, es la obediencia total. Cuando usted y yo tenemos malos modales con nuestros líderes, con nuestros padres, con nuestras autoridades, con cualquier persona que represente autoridad delegada de parte de Dios aquí en la tierra, tendremos problemas. Saúl siguió persiguiendo a David, a pesar de que se dio cuenta que esa noche estuvo en sus manos y pudo haber muerto a manos de David. Sin embargo, cuando David se expresaba de Saúl, aunque Saúl, repito, era una autoridad que Dios había desechado, David le llamaba mi Señor. David le decía el ungido de Jehová. Él no miraba a Saúl. David miraba a la unción que Dios había puesto sobre Saúl. Él reconocía el llamado de Saúl y la unción que había de Dios en Saúl. Entonces, la responsabilidad de David ante Dios era solamente una: someterse a la autoridad que Dios había ungido, sencillamente. Entonces, David era un hombre que apoyaba plenamente la autoridad de Dios. Por eso Dios, cuando se refiere a David, le llama un hombre conforme a mi corazón, porque el corazón de Dios habla de autoridad. En el desierto de Zif se encuentran, otra vez, Saúl está dormido, se abre paso entre el campamento y de pronto Abisai, uno de los siervos de David, quiso matar a Saúl aprovechando que estaba ahí indefenso. David se lleva solamente su lanza y su vasija
no toca el cuerpo ni nada que estuviera sobre su cuerpo, solo se lleva algunas pertenencias, porque David prefería ser obediente a Dios que mantener su poder sobre Saúl y perder la autoridad que Dios le había dado. Él prefería perder incluso su propia vida que perder la autoridad o tocar la autoridad que Dios había delegado sobre su vida, porque así funciona el reino de Dios. Por eso a Dios le impactó tanto la actitud de David que le llama a un hombre conforme a mi corazón y le da una promesa y le dice, tu reinado será un trono eterno, porque a través del linaje de David es que viene Jesús y la iglesia hoy en día es el reino de Dios. El reino de Dios tiene que ver con un principio de obediencia de hombres que mantuvieron la revelación de lo que es la autoridad de Dios en sus vidas. Repito esto que les dije la vez pasada, la iglesia no tiene temor de la gente débil para ser victoriosa, sino de los rebeldes, porque los rebeldes abren la boca del infierno y desatan la muerte, ¿verdad? Si hay un futuro de bendición para la iglesia, depende de la gente obediente. Así que debemos someternos a la autoridad de Dios en nuestro corazón antes de que la iglesia pueda ser vista como obediente y conforme al corazón del Señor. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9 dice así. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Escuche bien, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús toma como hijos a los que le obedecen, porque Él aprendió obediencia y porque vino del cielo por obediencia. Fíjese, vino del cielo por obediencia, llegó a la tierra y aprendió obediencia. Y los que Él salva son a los que a Él se someten por obediencia. Todo el reino de Dios tiene que ver con sujeción, autoridad, gobierno y obediencia. Si nosotros leemos allí en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7, nos damos cuenta que este pasaje tiene que ver cómo Jesús se humilla en su divinidad, dejando todo lo que Él tiene en el cielo. Él se humilla y se viene aquí a la tierra a ser hombre. Y en este Filipenses 2, pero del 8 al 11, encontramos cómo siendo hombre, Él se humilla por debajo de todos los hombres. De tal forma que cuando ya estaba humillado como divinidad y luego humillado como hombre, la gente ni lo reconocía. Ya no tenía gloria, ya no tenía poder, ya no tenía majestad, ya no tenía todo lo que en el cielo él llegó a estar investido. La gente se dio cuenta que Él era hijo de Dios solamente por revelación divina. Juan capítulo 14, versículo 28 dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. El Padre es mayor que yo. Él está hablando de una sumisión voluntaria. Entonces Dios es el emblema de la autoridad y Cristo es el símbolo de la obediencia. La obediencia dentro de la divinidad representa el espectáculo más maravilloso del universo trabajando en armonía. Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 11 dice así, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando ya en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. 2 humillaciones. 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mire qué interesante. Él fue llamado Señor en la tierra por parte del Padre después de que Él se despojó. Primero se despojó de su divinidad. Se hizo hombre.
Y una vez estando como hombre, se humilló a él. A él no lo humillaron, dice la Biblia que él se humilló a él mismo. Porque la gente que lo crucificaba, lo golpeaba y se burlaba de él, con un solo deseo que él tuviera, los hubiera convertido en polvo. Pero él mostró carácter y obediencia porque él mismo se humilló a él mismo. Y cuando se humilló como Dios y luego se humilló como hombre, fue que el Padre le llama Señor. ¿Por qué? Porque el perfecto papel de obediencia que estaba haciendo Jesús era algo que no había generado lo que se conocería después como el señorío de Cristo. Es decir, originalmente el señorío de uno de los tres en la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no existía. Uno mayor que otro no existía. Hasta que el Padre le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. Pero a Jesús se lo dio el Padre. No, Jesús se lo autoimpuso él. No se tituló a él mismo un nombre sobre todo nombre. Una vez hecho hombre, él pudo haber reclamado su lugar en la deidad, él pudo haber defendido su autoridad que tenía originalmente, pero él hubiera quebrantado un principio de obediencia. Había dos maneras en que Cristo regresara de vuelta al Padre, llevando con él la gloria. Número uno, sometiéndose en obediencia absoluta y sin reservas al Padre. Él así establecería autoridad del Padre en todas las cosas aquí en la tierra en su vida, sin el menor indicio de rebelión. Y así paso a paso, por medio de la obediencia, el Señor lo iría levantando por sobre todas las cosas. Y dos, abriéndose paso por la fuerza, reclamando su poder, usando su poder, reclamando su autoridad, la gloria que él tenía. Pero él entonces quebrantaría el principio de autoridad porque no podría él gobernar siendo él alguien que tenía un principio satánico en su corazón. Si una vez en la tierra él no hubiera sido obediente, él no tomara forma de siervo, él no se humillara a él mismo, él no obedeciera al Padre, él no hubiera regresado de regreso al Padre con gloria. Pero cuando volvió con gloria, fue entonces que el Padre lo exaltó hasta lo sumo, dice la Escritura, y lo hizo Señor por sobre todas las cosas. Entonces Jesucristo no tomó por la fuerza aquello de la cual Él se había despojado. Fue el Padre quien se las regresó, fue el Padre quien lo hizo. El Padre fue el que trajo de regreso al Hijo con Él. Por esta razón es que la Biblia dice que Él tiene el nombre más poderoso y el nombre más precioso en todo lo que existe. En todo el universo, de hecho, no hay nadie como Él. Cuando Él muere en la cruz y menciona las palabras consumado es, no solamente estaba hablando de la consumación de nuestra salvación, sino que estaba hablando de la consumación o del cumplimiento de toda su obediencia que estaba generando hacia el Padre. Por tanto, Él tuvo un nombre que es sobre todo nombre, y dice la Escritura que en ese nombre se dobla toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Comprendamos esto. Obedecer no fue fácil para el Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 5, versículo 8 dice que Él aprendió obediencia. No solo trajo obediencia, la aprendió cuando Él estuvo padeciendo y sufriendo en esta tierra. Jesús fue un hombre como cualquiera de nosotros, con debilidades, ¿verdad? Sin embargo, el sufrimiento que Él tuvo maduró en Él el fruto de la obediencia. Ningún sufrimiento que nosotros podamos tener aquí en la tierra puede ser válido si no nos lleva a que nos revele obediencia, a que nos enseñe obediencia. De nada sirve sufrir si el sufrimiento muere como tal en nosotros. Entonces, a Jesús en la tierra nada lo hizo quejarse, nada le hizo murmurar, nada le hizo exaltarse, lo abofetearon, lo escupieron, lo trataron de humillar. No pudieron humillarlo nunca porque él ya vivía humillado. No pudieron subajarlo nunca porque él mismo se bajó hasta lo más ínfimo
de las categorías que un hombre podía tener y murió con la muerte más vergonzosa que se hubiera podido conocer, ¿verdad? Entonces, esto nos enseña algo en la manera en que nosotros tenemos que vivir nuestra vida cristiana. La Biblia dice, haya entre vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Yo creo que esto cierra todo el pensamiento de lo que Dios anhela formar en nosotros. Un sentir de obediencia, un sentir de sometimiento para que la luz de Cristo Jesús pueda a través de nosotros brillar en las tinieblas. Qué bendición haber estado con ustedes en esta clase. Les bendigo, hagan sus tareas y continuamos en la siguiente clase, en la siguiente sesión. Que Dios les bendiga.